Después me cuenta. ¿Y quiénes se benefician? Sí, para terminar. En Argentina, por ejemplo, hace poco hubo un acuerdo entre la Asociación de Médicos Municipales de Buenos Aires y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Para qué? Para refuncionalizar el Hospital Borda y los hospitales monovalentes de Buenos Aires, el Borda, el Tobar García, el Moyano y otros más, como hospitales transdisciplinarios, interdisciplinarios, ¿de qué? De neurociencias, que van a tener internación, o sea, va en contra de la Ley Nacional de Salud Mental, pero para poder readecuarse, como ya vencía el plazo, ahora era en 2020 que no iba a haber neuropsiquiátrico en Argentina, arman una justificación desde las neurociencias. Entonces se supone que van a ser hospitales de internación y de investigación en neurociencias, y van a ser bancos de pruebas de medicina traslacional para farmacéuticas. O sea, un nicho de negocio para las farmacéuticas. Esto pasó. Sí. Es exactamente lo que caigan en el. Que ya pasa esto. Ya en el Borda, en el Moyano, sale mucho más barato para una farmacéutica multinacional hacer la prueba en un país como Argentina. Y se vende la población como una población buena. Digamos que, por ejemplo, no tiene tantos, no consume tanto psicofármaco, entonces le sirve para justificar los medicamentos. Entonces, bueno, acá están algunos ejemplos. Sí, exactamente. En Europa del Este son otras poblaciones saludables, digamos. Buenas poblaciones para vender. Pero, por ejemplo, el futuro ministro de Alberto Fernández, Matías Culfas, dijo ahora hace poco que van a apostar a dos nichos. Uno es la nanotecnología, gran parte de esto, ¿sí? Y el otro es la farmacéutica. Aparte de vaca muerta y todo el extractivismo y todo, lo que viene va a ser esto, ¿sí? Por eso es importante, digamos, la justificación son neurociencias, ¿sí? Acá, terapia génica del sistema nervioso, bases moleculares de la conducta y las enfermedades mentales, ¿sí? Bueno, página 12 casi no sacó mucho de esto, justo antes de las elecciones. La industria farmacéutica, un negocio millonario, ¿sí? 18.000 millones de pesos en los últimos 4 años, crece año a año. Y acá tenemos una figura que acostúmbrense, digamos, a verla, digamos, ya quizá hayan leído algo, se llama Hugo Sigman. ¿Sí? ¿Quién es Hugo Sigman? Es un psiquiatra, fue psicoanalista en los 70, viene del PC, junto con su esposa Silvia Gold, usan fondos del PC para fundar una farmacéutica en España, que hoy es una multinacional, y en Argentina tienen Elea, ¿sí? Y son accionistas de Biogénesis Vago y otra que se dedica a desarrollo de genómica que se llama Bioceres, que acaba de patentar una semilla resistente a la sequía. ¿Sí? Es el que mueve los hilos en la Cámara Argentina de Farmacia y es el presidente de la Cámara Argentina de Biotecnología. Es el que financia la campaña de este señor, que ¿alguien lo conoce? Sí. Digamos, tiene como hobby torturar niñas de 11 años y fue el ministro de Salud de la Nación en el periodo anterior al macrismo. Y ese que pone el ministro de Salud en Argentina actualmente probablemente sea Yedlin, ¿sí? Es un tipo de la iglesia también, ¿sí? Y es muy amigo de Sigman, y Sigman es que financia la campaña y es el que han hecho grandes negocios con la gripe A, con la producción de medicamentos. Por ejemplo, lo que hace Sigman es decir, bueno, hay gripe A, ustedes pongan, que el Estado ponga la plata para hacer un laboratorio, que ese laboratorio lo maneje Pfizer, ¿sí? Por 5 años, al Estado argentino le compra Pfizer, y después, una vez que se va Pfizer, yo me quedo con toda esa tecnología y yo produzco la vacuna para la gripe A y se la vendo al Estado por 20 años más. Eso lo hizo durante el gobierno de Cristina, ¿sí? Sigman.
Y tiene con eso un laboratorio que a nivel mundial le permite expandirse, digamos. Es la burguesía nacional en la farmacéutica, ¿sí? Hugo Sigman. ¿Sí? Bueno, y le acaban de aprobar la ley de régimen de promoción de economía del conocimiento, ¿sí? Que tiene exenciones de impuestos para las investigaciones en biotecnología, por ejemplo. ¿Sí? El Estado lo subvenciona directamente. Entonces, bueno, es un sector que tiene mucho peso a nivel nacional, siempre ha tenido mucho peso. Bueno, también con la, digamos, con la producción de carne de vaca también, con la aftosa también, negocios impresionantes. Bueno, hay que prestarle mucha atención. Y está promoviendo constantemente este tipo de discursos que son los que le sirven para la industria farmacéutica. ¿Sí? Tiene nombre y apellido esto. Es una sociedad capitalista particular con actores burgueses particulares y políticos particulares. ¿Sí? En el gobierno de Macri y en otros gobiernos también, en el gobierno de Alberto Fernández que viene, también. ¿Sí? Porque se supone que con tipos como Sigman, que se enriquezcan, el país se va a desarrollar. Es el modelo de desarrollo burgués de crear una burguesía nacional. Bueno. Ahora, en psicología, ¿hay una perspectiva superadora? Yo creo que sí. Yo creo que, y también lo venimos intentando hacer también con otros compañeros como Vir, acá presente, recuperar la obra de Lev Vygotsky, ¿sí? Que también José Antonio Castorina hace una propuesta similar, ¿sí? El constructivismo de la psicología histórica cultural de Vygotsky es un marco teórico dialéctico desde el cual se puede superar de forma dialéctica las concepciones reduccionistas y biologicistas. Bueno, yo acá puse algunos ejemplos. Es un enfoque que toma el marxismo para elaborar una psicología científica no reduccionista, ¿sí? Y que tiene al mismo tiempo un costado de crítica a las condiciones sociales, ¿sí? Es una propuesta psicológica que supone que hay que criticar las condiciones sociales alienantes del capitalismo, ¿sí? Para hacer ciencia en psicología y en educación. Entonces, muy interesante y hay que contraponerle, digamos. Es recuperar esta tradición y también quienes ahora la están recuperando, que se conoce poco, se conoce algunos conceptos como son el desarrollo próximo, pero hay mucho más. ¿Sí? Yo acá puse algunos ejemplos de algunos libros. Psicología pedagógica, la teoría de las emociones que se discute, ¿sí? La educación emocional. Bueno, Vygotsky, el punto de vista de Vygotsky pone en el centro de las emociones, pero de una perspectiva histórico-cultural, ¿sí? Y desde unidades de análisis dialécticas, ¿sí? No se puede separar el sujeto que aprende de su entorno social. Él habla de situación social de desarrollo, habla de vivencia emocional, de desarrollo del pensamiento verbal, por ejemplo. ¿Sí? Y estas son algunas obras, digamos. El marxismo tiene mucho para aportar, ¿sí? Pero hay que tomarlo y usarlo para pensar los problemas y ponerlo en discusión. Y finalmente, ¿qué hacer? Hay un aspecto que es el de la crítica teórica, que es más o menos algo de lo que hicimos acá, pero también es necesario pensar un programa político a nivel de la salud, ¿sí? Un sistema de salud nacional, público, bajo control de trabajadores y usuarios, ¿sí? De producción de medicamentos también, cuestionar la mercantilización de la salud. A nivel de la ciencia, hay que democratizar el CONICET, tiene que tener recursos, pero se tiene que poder discutir el sentido social de lo que se investiga, ¿sí? Y tiene que existir esa posibilidad, no es que por hacer ciencia de CONICET ya eso es intrínsecamente progresivo, ¿sí? Como se muestra muchas veces. Y también en educación, ¿sí? Cuestionar también lo que es el sistema educativo, que tenga recursos, pero sin glorificar lo que es el sistema educativo en una sociedad capitalista también. Hacerlo desde un punto de vista anticapitalista, ¿sí? Y bueno, a nivel de la formación universitaria y terciaria. Y finalmente, el rol de los docentes, de maestras, maestros, psicopedagogos, psicólogos, trabajadores de educación es un rol central, digamos. Y también hay que disputarlo, ¿sí? Y en ese sentido, los sindicatos pueden tener un rol muy, muy importante. Me parece que lo que están haciendo acá es un puntapié en ese sentido. Y bueno, nuevamente, para terminar, gracias por el espacio y abrimos para preguntas e intervenciones
sobre los temas que vimos. Muchas gracias. No llega mucho el micrófono, pero si levantan la mano y hablamos fuerte, por ahí. ¿Vos querías? La Lore está como que quiere cerrar. Bueno, a mí me pareció súper interesante el planteo, obviamente desde la Secretaría de Educación y el sindicato venimos cuestionando esto que se ha cristalizado en el diseño curricular para primaria, con uno de los nudos conceptuales, si se quiere, que es el de la resiliencia. Bueno, me quedé pensando, ¿no?, en esta cuestión que me parece que es un súper aporte y que además nuestra obligación como sindicato y como trabajadores de la educación es seguirnos formando, porque si no, nosotros obviamente nos oponemos, pero me parece que lo que vos planteabas en relación a la oposición con conocimiento es importante. O sea, no puedo decir rechazo a las neurociencias. ¿Tengo que salir? Sí, mejor porque atrás no se escucha. Bueno, entiendo que no se puede decir rechazo a las neurociencias porque me parece y listo, sino que bueno, hay que estudiarlo. Algunas cuestiones que me quedaron como pensando, como para compartir. Una cosa, a ver, vos cómo lo tomás, ¿no?, desde tu disciplina. Una cosa es el individualismo y otra cosa es la singularidad de los sujetos. Entonces, ahí me parece que si uno toma o uno se refiere solamente al individualismo, cae o tiene la posibilidad o el problema de caer en un esencialismo también. Obviamente, me parece que la ciencia que estamos pensando, todas y todas las que estamos acá y los que estamos acá, es una ciencia al servicio del pueblo. Ahora, yo pensaba en la imagen de Chile. Efectivamente, ese señor que tiene ese cartel, su subjetividad está fortalecida. Ahora, yo pienso en su singularidad. O sea, me parece que es un juego dialéctico entre lo singular y lo colectivo. Y me parece que solamente poner el acento en lo social deja de lado lo singular y quizás también, me parece, cómo se constituyó esa singularidad. Yo pienso en las series complementarias de Blecher, por ejemplo. Uno puede estar en contra o no, digo, pero desde el marxismo fue un intento de explicar la conducta, ¿no? Y por ahí, en esto de la medicalización que vos planteabas, está claro que los que se enriquecen son las industrias farmacéuticas, pero en esta singularidad, el contexto social, el contexto de producción, lo político, lo económico, la vida cotidiana, el no llegar a fin de mes, crea patologías. Ana Quiroga dice que la precariedad de la vida social genera precariedad de la vida psíquica. Yo acuerdo con eso, obviamente, pero me parece que, además de la lucha, que entiendo que es un posibilitador de salud mental, entendiéndolo como un proceso a la salud y a la enfermedad, no como dos cuestiones separadas, sino como un proceso, dos polos de una misma contradicción, si querés. Me parece que tenemos que atender también, no desde la mercantilización, sino que tenemos que atender esa singularidad, porque obviamente la lucha es súper necesaria, pero hay chicos y chicas que en la escuela se suicidan, ¿sí? Entonces, mi pregunta iría, para ir resumiendo, que a veces la cuestión química es una muleta, si se quiere, a la cuestión terapéutica de una terapia pensada con otros, ¿sí?, en donde la salud mental no se resuelva dentro de las cuatro paredes de un consultorio, sino en función de vínculos sanos, posibilidades de protección. Entonces, en este sentido, sí
digo, no demonizar, porque a mí también ahí me parece que cuando uno demoniza ciertas cuestiones, no da la posibilidad o también estigmatiza a aquel que se medicaliza por determinadas cosas. Gente que está pasando un duelo, quizás necesita un químico para bajar un poco, ¿sí? Entonces, la pregunta sería, perdón la extensión, ¿cómo tratan ustedes, o vos como psicólogo militante de izquierda, cómo entienden ustedes la cuestión de la singularidad como contrapuesto al individualismo, y en estos efectos de los procesos de lucha, crece el polo de la salud, ¿sí? ¿Crece siempre o volvemos a la cuestión de la singularidad? No sé si es muy enroscado el planteo, si se entendió eso. No, está buena la pregunta, por si se entendió así. La propuesta no es caer en un determinismo sociologista, en un sociologismo. Y no soy sociólogo. Claro. No, la propuesta no es caer en eso, sino el planteo de que para poder tener en cuenta la singularidad tenemos que tener una concepción y una teoría apropiada de cómo se constituye una singularidad en un marco cultural. El planteo de Vygotsky es un planteo que permite, para mí, superar una posición antinómica, varias posiciones antinómicas, por su método dialéctico, como por ejemplo la antinomia individuo-sociedad. ¿Sí? Es una antinomia también muy presente, está presente en la psicología, está presente en Piaget, está presente en Freud. ¿Sí? Podemos rescatar muchísimo de Piaget, podemos rescatar muchísimo de Freud, de Blecher, de las series complementarias, de una terapia centrada en la palabra, rescatar la idea de una constitución psíquica subjetiva a partir de un desarrollo psicosexual, etcétera, etcétera, pero hay que identificar ciertos problemas. En el caso, por ejemplo, del psicoanálisis, está este problema de una contraposición individuo-sociedad. Para el planteo de Vygotsky, yo creo que al contrario, lo que permite es plantear que para poder llegar a esa singularidad, el sujeto se tiene que apropiar de un instrumento cultural que tiene origen social. Eso es un proceso dialéctico, donde lo que es exterior y social pasa a ser interior e individual, ¿sí? Y genera una tensión, ¿sí? Entonces, al contrario, lo que no existe es una individualidad total, por fuera de las condiciones sociales. Entonces, sí, la singularidad existe, ¿sí? Pero en relación con condiciones sociales. Y la propuesta es tener una teoría que pueda ver cuál es el lugar que le cabe a lo biológico, lo psicológico y lo social desde una perspectiva dialéctica. Vygotsky, para mi punto de vista, hace un gran aporte en ese sentido. Y, por ejemplo, un planteo de Vygotsky es poner el acento en las unidades de análisis, ¿sí? La unidad de análisis es la que permite superar el dualismo, ¿sí? Por ejemplo, una unidad de análisis en Vygotsky es el significado, ¿sí? Es la unidad de análisis para estudiar el pensamiento verbal, que es la clave para entender los procesos psicológicos superiores, propios del ser humano, que son los que pueden ser voluntarios y conscientes, ¿sí? Que es lo más avanzado, ¿sí? Del ser humano. Entonces, en ese sentido, es un avance a nivel metodológico y de concepción que permite superar el sociologismo, ¿sí? Y tener en cuenta esa singularidad, ¿sí? Y hay un montón de discusiones también, incluso Vygotsky dialogó mucho con el psicoanálisis, yo también, me parece muy interesante la propuesta, el intento, súper interesante, pero hay también un nivel de discusión teórica, epistemológica, que también hay que hacer, que tiene que ver con los dualismos y los reduccionismos, ¿sí? Entonces, eso por un lado, digamos, para rescatar la singularidad hay que ponerla en un contexto social concreto, ¿sí? El capitalismo lo que hace es fetichizar lo que es producto de relaciones sociales, ¿sí? Entonces, cuando se discute en psicología se tiene que discutir con nombre y apellido. Es una sociedad capitalista que fetichiza y reifica lo que en realidad es un producto de relaciones sociales, ¿sí? Tiene que ver con mercantilizar las cosas y hacer perder el rastro de las relaciones sociales, y a nivel subjetivo también.
Eso por un lado. Por el lado de los psicofármacos, yo creo que son es un instrumento terapéutico más, digamos, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es un instrumento terapéutico más que hay que utilizarlo desde un punto de vista adecuado. Lo que sí estoy en contra de la suposición de que las causas son biológicas, salvo en casos como una demencia, por ejemplo, o Parkinson, que son un porcentaje menor, que incluso tiene un costado cultural y un costado psicológico, que también hay que verlo en términos dialécticos, ¿sí? Todo el resto, digamos, tienen un grado de psicogénesis y de sociogénesis cultural importante. Entonces, los psicofármacos pueden ayudar en momentos de crisis, hay que tenerlos en cuenta y no estigmatizar al que toma psicofármacos, pero sí el problema que hay es que la suposición, el sentido común de que los problemas de salud mental vienen dados y se resuelven por psicofármacos, que terminan creando la enfermedad que dicen curar. Y gran parte de los psicofármacos son placebos también. ¿Sí? Digamos, un montón de estudios que lo muestran. ¿Sí? Pero no, lejos de digamos, rechazar absolutamente los psicofármacos. ¿Sí? Pero sí lo que hay que hacer es tratar de ser consciente y digamos, de combatir lo que es la mercantilización y el negocio de los psicofármacos. Y no individualizar y poner la culpa y el problema en el usuario. Entonces, bueno. Gracias. Con respecto a esto que decía Lore, esto de que las nuevas propuestas curriculares, todo lo que tiene que ver a nivel inicial, de CLOF y demás, bueno, hay docentes acá, Virgi ha hecho un trabajo también, lo que tiene que ver con la articulación, el DCP, decía Lore, creo que lo escuché, ¿no? Que hay como una base de esto, ¿no? de la neurociencia, lo individual, aparecen términos como resiliencia, digo, cómo poner la carga en podés vos, ¿no? en la culpa, ¿no? en lo individual, rompiendo cualquier paradigma de esto, ¿no? De lo de Vygotsky, lo colectivo y demás. Por eso nosotros, bueno, aprovecho para decir que mañana tenemos una capacitación que tiene que ver justamente con la construcción curricular y la evaluación de los aprendizajes, mañana de 9 a 14, un poco para invitarla a esto, a replantear estas cosas que tienen que ver con la construcción, ¿no? De esto, el recogimiento de las capacidades, el vaciamiento que tiene que ver en el saber disciplinar, el saber conceptual, ¿no? y la profundidad de eso. Pero cómo, cuando vos dijiste esto de los docentes, eso me gustó, cómo empezar a desnaturalizar esto, ¿no? De docentes, porque nosotros cuando hicimos un comunicado nos planteamos, lo ponemos, ¿no? El tema de neurociencia, porque digamos que nos negamos a esto sin una explicación, una fundamentación de por qué, ¿no? Entonces, bueno, por ahí estaría bueno tener algunos elementos, a lo mejor didácticos, como para nosotros poder aportar, inclusive informaciones como la de mañana, que a lo mejor tienen que ver más con lo conceptual, la construcción del currículum desde como construcción social y la no participación que hemos tenido en ese sentido, pero bueno, cómo poder, digamos, también desde el rol nosotros, desde el sindicato y desde los que estamos acá interesados, y este es un espacio, como decías vos, desde la biblioteca, de empezar a romper con estos paradigmas que nos meten y que nos caen como enlatados y como promesas y propuestas, ¿no es cierto?, de transformación de la educación, cómo empezar desde esto, ¿no?, desde los docentes, empezar a desnaturalizar esto desde estos planteos a lo mejor digamos, de mercantilización, digamos, a qué apuntan, y desnaturalizar esto, por ejemplo, que hablabas vos de lo cerebral, de todas estas cosas que a lo mejor no llegan a la escuela, eso es lo que estoy planteando. Esto no llega a la escuela y se naturaliza y se concibe como positivo para el mejoramiento de las trayectorias educativas, ¿no? Como lo que pasa con las capacidades. ¿Y quién va a estar en contra de construir una capacidad de desarrollarla, pero estamos en desmedro del conocimiento y un vaciamiento ahí? Digo, por eso aportar desde tu lugar para que nosotros podamos trasladarlo también en nuestras formaciones y bueno, conocer un poco más para desnaturalizarlo y romperlo, ¿no? Y construir una propuesta más alternativa. No, yo quería agregar una cosa, porque nada, cuando salió el borrador del diseño curricular, y por lo menos yo me puse a leerlo,
me agarró un ataque total, que no sabía a quién llamar del sindicato y empecé a llamar a todo el mundo y también lo llamé a Juan y le dije, no se puede creer esto que estamos leyendo, que no sé si, digo, que invito, más allá de que sean de primaria o no, a leerlo porque, digo, lo que expuso Juan está enchastrado, digamos, en páginas y páginas, con dibujos horribles además, por cierto, espantoso, digo, no tienen ni, no sé, ni gusto por la estética esta gente. Está plasmado todo esto que Juan explicó bien. Y que, digo, cuando entras en la fundamentación teórica, digo, hay algunas frases que a mí me quedaron grabadas, creo que para toda la vida, y cuando tenga demencia senil las voy a seguir repitiendo, que dice que la sociedad mendocina aspira a que el sistema educativo se prepare para lo sé de memoria, para un nuevo paradigma de la especie. Texto. Entre paréntesis, y búsquenlo porque es así, en donde la tarea de los docentes, es decir, nosotros, es eso, es fortalecer las capacidades puestas como esto, ¿no? Como mecanismos cerebrales, donde el cerebro es el conductor del individuo, es un... ¿cuál fue la palabra que te dije? Es un comando, y donde es un capitán del barco, donde todo lo que dice después es eso, que hay que ejercitar, que hay que acompañar, y donde dice textual, hay que preparar al cerebro que aprende. Y cuando yo lo leí, quizás no con tantos elementos como podemos tener ahora, o sea, a mí me agarró un ataque que no podía creer lo que estaba leyendo, pero que tiene una historia y que no es en absoluto ni casualidad, ni que les pareció o que encontraron una frase que les pareció bonita, porque los tipos citan a Facundo Manes y citan a otros que citan a Manes y a otros en inglés, etcétera, y que detrás de todo esto, digo, hay un proyecto enorme, que no es solamente educativo, que lo explicamos en la jornada de la reforma, que es político, social, cultural, etcétera, y donde los tipos plantean esto, un nuevo paradigma de la especie, que pueda ser moldeado, educado, controlado, y usan todas esas palabras desde la educación. Entonces los tipos son tan grandilocuentes y rimbombantes que plantean que está en la tarea de la educación este nuevo paradigma donde nosotros con nuestra tarea cotidiana, las escuelas, etcétera, podamos preparar un mundo, dice, sin femicidios, torturas, guerras, y una cantidad de problemáticas sociales que yo, hambre, etcétera, que digo, uno se encuentra con ese DCP y semejante, por eso, digo, sí, salvar al planeta, de los desastres ecológicos, dice, y todo eso, y esa es la tarea que supuestamente vamos a tener maestras, maestros, de todos los niveles, profesores, preceptores, etcétera, con ese libraco en la mano, que además, bueno, como decíamos, el chiste no vino solo, vino con un marciano que nos impusieron en jardín, en primero y segundo, se llama Klofsky, que es una cosa también horrorosa, donde el tema del reduccionismo de la educación es brutal, pero es brutal. O sea, toda la complejidad humana es manejo de información. Entonces vos tenés el capítulo 1 que te maneja la memoria, el capítulo 2 que te maneja la orientación, el capítulo 3 que te maneja la relación, el capítulo 4 que te maneja la combinación, el capítulo 5 que te... Y así, digo, supuestamente de un niño de 5, 6, 7 años, etcétera, pasará a ser eso, un cerebro educado que termine con los grandes padecimientos de la humanidad. Y que además, no solo eso, sino que además es brutal
en esto de descontextualizar, es brutal en esto de quitar la historia y todo, porque nosotros también lo denunciamos, porque son libros, obviamente que es un negocio editorial, etcétera, ¿no? Que ya sabemos, pero donde no tiene errores. Tiene cosas hechas a propósito, que incluso en un contexto como vivió la Huipala, y me da más bronca. Digo, por ejemplo, pone una Huipala con un cóndor en manos de la comunidad mapuche. Y esto no es casualidad. O sea, no es que, no sabían que había una bandera de la nación mapuche y no saben que hay una bandera Huipala que es de los Andes. Digo, está llena de eso, de mezclas, de collages, de cosas pegoteadas que borran la historia, borran la realidad, borran las real, o sea, es todo, o sea, son hojas y hojas, son 600 hojas de fundamentación teórica donde no hay conflicto social, donde no hay conflicto, no aparece la palabra conflicto en ningún lado. Es una familia de marcianos que llega a la Tierra donde no tienen problemas, donde obviamente la familia es estereotipada, donde los roles son estereotipados, donde la mujer limpia, el hombre trabaja, tienen el niño, tienen el perro tiene 5 colas y es feliz, y vos decís, ¿qué tiene que ver eso con la...? O sea, son cosas copiadas y pegadas de la década del 30, del 40, del 20, etc. Entonces no es casualidad que cuando empecemos a analizar de dónde vienen todas estas teorías, también son teorías de siglos pasados. Sus ilustraciones son de siglos pasados, sus ideas son de siglos pasados que metieron en la educación, y los fundamentos teóricos también son fundamentos de siglos pasados, que hoy vuelven recargados, digo, con obviamente todo el avance tecnológico, porque no es que te lo dicen, sino que además te muestran la foto del cerebro, y entonces con eso supuestamente hay una base científica que está bien. Entonces si te lo dicen con una foto del cerebro es porque debe ser posta, porque está esa idea, es científico, y nos lo quieren meter, y te avisan por el diario que esto se va a aprobar, y que los docentes no tenemos nada para decir, ni las docentes, ni los profes, ni los psicólogos, desde otra perspectiva y todo. Por eso, volver al principio de que, yo saludo mucho este espacio en ese sentido, que ellos puede ser que no tengan nada nuevo, y digamos, y en educación, y en la historia de la educación, y acá en estos libros vamos a encontrar un montón de teorías científicas que han metido en la educación. Entonces, en nombre de psicólogos, psiquiatras, biólogos, neurólogos y todo, nos han metido un montón de teorías y métodos y etcétera, porque yo siempre rescato, hay un libro muy viejo que es de la década del 60 de Braslavsky, que se llama La querella de los métodos, que ya desde el año 60 viene denunciando esto, ¿no? Como algo nuevo en psicología, a los 2 días aparece como un método de enseñanza. No importa, ¿qué tiene que ver con qué? Claro, se aplica directamente, y eso es lo que están haciendo ahora con las neurociencias, y lo han transformado en un proyecto de diseño curricular. O sea, es una cosa brutal. Esto es viejo, creo que lo nuevo es eso, es no tener que nosotros asumir en forma directa que es eso, ¿no? Que el aprendizaje es una determinación biológica, que el cerebro es el que aprende, que no hay contexto social, que no hay crisis, que los pibes y las pibas atraviesan situaciones catastróficas antes de llegar a la escuela todos los días, y que eso es mucho más determinante que la corteza cerebral, y que eso no se discute, y que los únicos que lo podemos discutir, cuestionar, etcétera, somos nosotras y nosotras, que somos los que lo vivimos, lo conocemos todos los días, que nos conmueve la realidad social, que nos conmueve los acontecimientos, y que no podemos agarrar esto como que está y listo, sino que tenemos que ser parte de este debate y decir lo nuestro, porque además estamos en un contexto en donde se está cuestionando todo. ¿Cómo no vamos a cuestionar un diseño curricular? Quería decir algo
trama de una novela de ciencia ficción distópica, ¿no? Se habla mucho de control, bueno, de todas esas características de los regímenes totalitarios. Pero también pensaba en la realidad de las escuelas y en el atraso de conciencia que lamentablemente podemos observar todos los días en la escuela, ¿no? Y que cuando, yo me acuerdo el año pasado, yo trabajo en una secundaria, hicimos el plan provincial de articulación entre profes de primer año y las señas de séptimo, y bueno, todo giraba en torno a las funciones ejecutivas. Y cuando puntualmente abordamos la del freno inhibitorio, todo el mundo dijo, wow, existe, se puede, puedo inculcarle al pibe que tiene que sujetarse, lo que yo quiero es que se porte bien. ¿Sí? Entonces, es un discurso, un relato que entra muy fácilmente a al sentido común y compañero. Sí. Entonces, bueno, ahí está lo que decía la Virginia. Realmente es un tema que a mí me parece interesantísimo, la primera aproximación que tengo. Pero me parece que tenemos que empezar a formarnos, a repasar, porque tenemos que empezar a dar estos debates. Y la verdad que celebro que nuestras compañeras de educación nos hayan dado la oportunidad de poder conversar de todo esto y de ir adentrando en el Una cosita por esto, digamos, yo entiendo esta charla, este intercambio también como un espacio de intercambio y de lucha a un nivel ideológico y político, y también siento que es parte de un cuestionamiento profundo de lucha de una juventud que acá a pocos cientos de kilómetros está cuestionando de conjunto todo, está cuestionando 30 años de opresión y cuestiona una sociedad, cuestiona su educación. Tiene un himno que se llama El baile de los que sobran, ¿sí? No sé si lo escucharon. Y yo creo que tenemos que ver que los cambios de conciencia son también cambios sociales, y así como planteamos una discusión en este terreno, también lo podemos hacer en un terreno político y tomar esa referencia para cuestionar todo. Digamos, lo que parecía incuestionable, de repente en 3 semanas, 4 semanas, todo lo que era incuestionable se vuelve, se pone en tela de juicio y se ve que es profundamente arcaico y que hay que cambiarlo. Entonces es un gran ejemplo, y yo entiendo esto que estamos haciendo acá en relación con lo que está pasando en Chile, con lo que está pasando en Bolivia, y en ese sentido también creo que es la mejor forma de entenderlo y también de ser parte. Sí, tiene que ser esperanzador. Si queda algo de vino, hay vinito.